Jesucristo. De este camino yo no desisto. Estoy siguiendo a Jesucristo. Atrás no vuelvo, no volveré, no volveré, no volveré. Vamos a aplaudir al Todopoderoso. Bienvenidos a la casa de Dios. Estamos en otro culto de domingo y es una alegría, y lo bonito es estar en la presencia de Dios. Uno debe alegrarse. Ya tuvimos un momento de la alabanza, vamos a tener momento de la palabra, después tendremos más testimonios y más palabra y otro momento de la bendición, porque la cura es el pan de los hijos, y un momento de adoración, un momento de alabanza. Vamos a empezar en Marcos capítulo número 9. El secreto para estar a solas con el Señor. ¿Para qué? Para oír su voz. Marcos capítulo 9, versículo 2. San Marcos, segundo libro del Nuevo Testamento. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, y los llevó aparte solos a un monte alto. Allí se transfiguró delante de ellos. Estudiamos recientemente que la persona debe acercarse a Jesús y ser amiga de Jesús. Jesús tuvo 70 discípulos, tuvo 12. Los 12 eran más cercanos. Dormían en el mismo lugar donde Jesús dormía. Comían la misma comida que Jesús comía. Pero había 3, que eran justamente Juan, Pedro y Jacobo. Ellos se acercaron más. Le he dicho a la iglesia, hasta se lo he dicho al propio Señor. Dios no tiene privilegiados. Dios no tiene favoritos. No. Y Dios tampoco acepta aduladores. Dios acepta a aquellos que se acercan a Él. La Biblia dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Acérquese a Él. O sea, ser personas que lo buscan. Me buscaréis y me hallaréis. ¿Por qué? Porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Estos 3 se acercaron. ¿Qué es lo que vale para el mensaje de hoy? Dice así. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto. Allí se transfiguró delante de ellos. Sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos, como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede dejar tan blancos. Usted tendrá experiencias con Dios. Usted tendrá revelaciones de Dios que otros no tendrán porque no lo buscan. Usted tiene que querer. Y vieron a Elías y a Moisés que hablaban con Jesús. Aquí, ciertamente leí en la reunión anterior, leí el mismo pasaje bíblico, pero de Lucas. Lucas dice que ellos se enteraron porque no tenían retratos. Jesús se los dijo, les mostró quiénes eran. Entonces Pedro dijo a Jesús, Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí. Hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. No sabía lo que hablaba, pues estaban asustados. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía, Este es mi Hijo amado, a Él oíd. ¿Cuál es nuestro mensaje? Aprenda a oír al Señor. Cuidado para no hacer sus propias interpretaciones. El hombre, por más comunión que tenga con Dios, por más amigo que sea de Dios, por más que se acerque a Dios, él no puede entender las cosas de Dios si no es por el Espíritu de Dios. Porque si no es por el Espíritu de Dios, no podría, todo parecía locura. ¿Recuerdan lo que vimos en 1 Corintios 2:14? Es un comentario rápido. ¿Qué dice allí? Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. O sea, el hombre por sí mismo no puede oír a Dios. Cuando Dios dice, amad a vuestros enemigos. ¡Qué locura! ¿Cómo voy a amar a una persona que me desea el mal? ¿Cómo voy a amar a esa persona que me hizo tanto mal? ¿Cómo voy a amar a esa persona que me perjudicó tanto, que le hizo una maldad a mi familia? No sé. Pero usted no lo ha podido oír. Oímos al Señor a través de su Espíritu, con el Espíritu Santo en nosotros, porque Él es el consejero. Él es el consolador. Es lo que la Biblia dice. Oigan bien, que Él es quien nos enseña. Entonces usted necesita eso. El profeta Zacarías, en el capítulo 4, versículo 6, lo estudiamos el miércoles. Zacarías es el penúltimo libro del Antiguo Testamento. 4:6. Entonces siguió diciéndome, esta es palabra de Jehová para Zorobabel, y dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Usted no va a poder oír a Dios
entender las cosas del Espíritu de Dios si no es por el Espíritu Santo. Tiene que saber eso, tiene que entrar y hablar. Es muy importante. Y vamos a ver esto, que esto es válido para nuestra familia. Usted tal vez está orando por su familia, consagrándose por ella, pero no lo está logrando porque ellos no lo pueden oír, porque usted no logra transmitir lo que tiene que decirles. ¿Cómo? Vamos al primer libro de Samuel, capítulo 16. Primero de Samuel, capítulo 16, versículo 13. Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. A partir de aquel día, vino sobre David el Espíritu de Jehová. Se levantó luego Samuel y regresó a Ramá. Cuando David fue abrazado por el Espíritu de Dios, ¿qué pudo hacer él? Él tuvo capacidad para ser rey, porque en el pasado tres categorías. Había rey, reyes, sacerdotes y profetas. Ellos tenían unción de Dios. David, como rey, necesitó la unción. Él recibió la unción. Pero esa unción no fue reconocida en su propia casa. No fue reconocida, hermanos, por su familia. ¿Por qué? En el capítulo 17, que ya estudiamos aquí, en el versículo 28, David fue al campo de batalla para saber lo que estaba sucediendo con sus hermanos. Su padre le dijo: David, hijo mío, ¿eres el menor? Eliab está allá, Abinadab y Sama, tus hermanos mayores están allá. Busca noticias suyas, llévales pan, llévales queso, llévale también al jefe de los 1000. Ya dije que habían souvenirs en esa época, ¿no? Le llevó queso al jefe de los 1000. Cuando David llegó al campo de batalla, oyó todos los reclamos, oyó los insultos de Goliat sobre los soldados de Israel, hasta contra el Dios de Israel. Nadie va a hacer nada. ¿Y quién va a luchar contra ese gigante? David se ofreció para luchar. Cuando David se ofreció, vean la reacción de su hermano. Al oírlo hablar, versículo 28, así con aquellos hombres, Eliab, su hermano mayor, se encendió en ira contra David y le dijo: ¿Para qué has descendido acá? ¿A quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón. Has venido para ver la batalla. Él estaba allí porque su padre lo mandó. Isaí lo había mandado, pero él creía que había sido David. ¿Qué he hecho yo ahora? O sea, había rencores entre ellos. ¿No es esto mero hablar?, dijo David. Pero David, antes de que David los convenciera, hermanos, a su familia, o sea, de convencer a la familia que él era de Dios, porque no fue él que los convenció, sino las obras del Espíritu Santo, las obras del poder de Dios, las obras de Dios en su vida, lo demostraron. Después les hablo sobre eso. David había sido reconocido en las calles, en el capítulo 16, versículo 18. Entonces uno de los criados respondió: he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar. Es valiente y vigoroso, hombre de guerra, prudente en sus palabras, hermoso, y Jehová está con él. Esto, en este pasaje bíblico, viene después de que David fue ungido como rey. No sabemos el tiempo exacto, pero ciertamente esto es muy profundo para todos, porque la noticia de que David hubiera matado a un león y a un oso, por lo menos entre los amigos, era conocida. Él dijo: Saúl era atormentado por un espíritu malo. Alguien dijo: busquemos a alguien que sepa tocar arpa, que haga una alabanza, que traiga la presencia de Dios, y ese espíritu malo se irá. Ah, yo conozco a alguien. Es el hijo de Isaí de Belén. Él sabe tocar. Tiene más cualidades. Es un hombre valiente. Valentía no es darle bofetada a alguien. Valentía es la ausencia del miedo. ¿Por qué? Porque ciertamente la noticia de la muerte del león, la muerte del oso, ya era conocida por personas cercanas. David pudo mostrarse primero fuera de casa para después hacerlo en casa. ¿Por qué? En el capítulo 22, aquí ya pasó la lucha que él tuvo con Goliat. Eliab vio a David cuando estaba en el campo de batalla, cuando le dijo al gigante: mira, tú vienes contra mí con tu fuerza, con tu escudo, y yo iré contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú has provocado. Listo. Eliab lo vio cuando tomó la piedra y derribó al gigante. Veamos el capítulo 22. ¿Qué nos dice a todos el capítulo 22? Dice así: partió David de allí y se refugió en la cueva de Adulam.
Cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, fueron allí a reunirse con él, todos sus hermanos y muchos más, toda la casa de su padre, porque ahora veían la obra. Es aquí donde vamos a llegar. ¿Cómo ellos van a oír a Dios? Nosotros lo oímos por la palabra y ellos verán el poder de Dios en acción en nuestra vida. Ellos verán a Dios manifestándose. Cuando Jesús se apareció, las personas empezaron a comentar, Él expulsa demonios porque también los tiene. Tiene al príncipe de los demonios. Mateo 12, 28. Y Jesús les dijo algo muy profundo. Y dice así, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, vamos a repetir juntos, echo fuera a los demonios por el Espíritu Santo. Ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. El reino de Dios será visible para ellos cuando la iglesia empiece a hacer, cuando la iglesia oiga, este es mi Hijo amado, a él oíd. ¿Quién oye al Señor? La iglesia. ¿Quién oye al Señor? Sus discípulos. ¿Quién oye al Señor? ¿Quién está cerca de él? ¿Quién está cerca? Oye. ¿Quién está cerca? No vive solo de obras. Quien oye al Señor, quien está cerca de él, empieza a oír la palabra de Dios. Es muy lindo. Aquí vamos a ver que los hermanos de Jesús no lo aceptaron de inmediato. Marcos capítulo 3. Esto lo prediqué recientemente. Capítulo 3, hermanos. El versículo es el 21. Voy a leer el 20 también, ¿está bien? Y se juntó de nuevo tanta gente que ni siquiera podían comer pan. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderlo. ¿Por qué decían está fuera? De sí, estoy recapitulando. O sea, no es con ejército ni con fuerza, es obra del Espíritu. ¿Y cómo? El Espíritu de Dios en nosotros nos capacita para hacer lo que Jesús hacía en su nombre. Así las personas pondrán atención. Yo vine a la iglesia a ser curado porque yo oí a mi madre, porque mi mamá me decía, ve allá. Yo no podía, escuchen, dejar el alcohol, pero más que eso tenía una depresión muy fuerte. Tenía pánico, tenía ansiedad, pero fui. Después empecé a oír al Señor porque empecé a acercarme a Él. Y cada vez que usted se acerque a Él, oirá más. Y cada vez que usted oiga más, usted mostrará aún más de Él. Consecuentemente, más personas se van a convertir a través de su vida. Ellos no aceptaron. En Juan capítulo 7, San Juan capítulo 7, versículo 5. Así es la Biblia. Ni aun sus hermanos creían en Él, ni ellos. ¿Y qué hizo Jesús? No es con fuerza ni con ejército. No es con argumentación humana. Han oído al encantador. No sirve. ¿Cómo será? Por el Espíritu de Dios. Es cuando usted escucha a Dios, usted solo va a tener el poder de Dios oyendo. La iglesia de Cristo oye, la iglesia de Cristo tiene el poder y muestra el poder. Y así las personas se van convenciendo, se van convirtiendo porque ellas verán el poder de Dios. Ahora vamos al libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 1. Versículo 13. Cuando llegaron, subieron al aposento alto, donde se alojaban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. No era el Iscariote, sino el hermano de Jacobo. Todos ellos perseveraban unánimes en oración y ruego. Vamos a nuestro mensaje. Con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos que no creían en Él. Hermanos que no lo aceptaban, como el Mesías, como el Cristo. Somos nosotros. Por eso nuestra familia tendrá que ver. Al principio ellos no aceptan. Te estás volviendo fanático. ¿Quién nunca ha oído eso? Estás medio loco. Eres medio retrógrado. Eres medio anticuado. Y no sé qué más. Pero con el tiempo, ellos empiezan a notarlo. ¿Por qué? Porque oímos a Dios. Hay que oírlo, hermano. ¿Recuerdan que les dije, parece repetitivo, amad a vuestros enemigos? Ellos empiezan a notar que usted no odia a nadie, incluso a personas del pasado. Cuando le dicen el nombre de la persona o cuando hablan, como la broma que cito aquí siempre. Esposa,
Mi hermana vendrá a casa. La recibimos el domingo. Qué bueno, marido. Hagamos algo, una comida rica para ella. Mujer, estás mal de la cabeza. Es mi hermana, nunca te cayó bien. Cosas del pasado. Porque usted oyó a Dios. Y al oír a Dios, las personas verán a Dios en usted. Este es mi hijo amado, a él oíd. Si usted oye la palabra de Dios, el poder de Dios, la vida de Dios, el poder de Dios se manifestará en usted y las personas verán y se acercarán. Asuma este mensaje. Amén. Dentro de poco habrá más. Ahora voy a mostrar el resumen del culto de las 9 de la mañana. Muy rápido, son 2 minutos. Fue el día 16, 9 horas, por favor. ¿Qué tenía, hermano? Pastor Jaime, yo llegué aquí con dolor en la pierna, pero ya fui curado. En el nombre del Señor ¿Tenía Jesús. dolor en la pierna? Sí, tenía dolor en la pierna. ¿Hace cuánto tiempo, hermano? Hace 5 años. ¿Y cómo caminaba? Caminaba así. Despacio. Venga al pasillo y muéstreme. Así estaba caminando. Sí. Era de esa esta forma, pastor. Muéstrame ahora. Camine, hombre de Dios. Camine. Oh, gloria a Dios. Jesús es lindo, hermanos. ¡Corra para Jesús! ¿Quién sentía una opresión en el pecho, un nódulo? Verifiquen también. Dolor de estómago, presión en el lugar. Cualquier tipo de dolor, cuéntenos. Tenía una hernia en el estómago y era palpable. Se podía sentir, pero ya no la ¿De qué siento tamaño más. era esa hernia? Era casi como un limón. Un limoncito pequeño. Sí. ¿Y ahora? Ahora no, ya no la estoy sintiendo. ¡Qué hermoso es Jesús! Hermana, cuéntenos la bendición que recibió hoy. Bueno, creo que hace un año más o menos fui diagnosticada un nódulo en mi caso. Yo misma notaba ese nódulo que tenía. Y fui al médico, claro, pero me presenté antes en la iglesia, hablé con un pastor y pedí oración. También estuve orando todos los días y hoy llegó la conclusión de la bendición durante la oración del pastor Jaime. Yo me di cuenta que ya no tenía más ese nódulo. Incluso estoy palpándolo ahora y gracias a Dios desapareció por completo y voy a hacerme el examen para constatar con un examen en sí que lo que antes tenía hoy ya no lo tengo. Para la gloria de Dios. ¿Y había algo que no podía hacer o solo le molestaba? Solo me molestaba, pero yo sabía que tenía eso por dentro y no lo acepté, porque aquello no estaba antes dentro de mí. Era una anormalidad. Yo no acepté aquello y hoy fue la conclusión de la bendición. Gracias a Dios. Amén. ¿Y se siente feliz? Estoy muy feliz. Me voy a casa bendecida. Así es, gloria a Dios. Jesús es bueno, hermanos. Vamos a ver ahora la historia de Eddie Milson, por favor. El día 13 de julio del 2014, Eddie Milson tuvo un accidente doméstico. Una botella de alcohol le explotó en la cara. Mi esposa estaba embarazada de 7 meses y ella con toda la dificultad por la barriga, ella fue la persona que me socorrió y me ayudó. Yo entré con él al hospital por la puerta de la emergencia, tomándolo de la mano y diciendo ayuden a mi marido. Ellos hicieron todo el raspado de la piel y volvimos a casa. Y él decía, ¿cómo me va a ver mi hijo con una cara de monstruo? El accidente fue un sábado y el lunes siguiente fuimos a la dermatóloga y la especialista. Y algo que la doctora me preguntaba mucho era si sentía dolores o no. Pero yo no tenía ningún dolor. La única cosa que ella me dijo fue no puedes tener contacto con la luz ni salir del cuarto. Incluso la luz de la casa no podía estar prendida. El televisor debíamos quitarle el brillo y al mismo tiempo a lo único que tenía acceso era el show de la fe. Cuando él salía del cuarto para ir a las consultas o para ir al baño porque el baño quedaba fuera del cuarto, teníamos que ponerle una toalla en la cabeza y también una sombrilla, porque cualquier claridad, como no había piel, podría quemarlo más. Él no podía ir al culto. Era el show de la fe por la tele, por la mañana, tarde y noche, y también de madrugada, y Dios lo alimentaba. Y cada oración que el doctor hacía, la hacíamos nosotros también, determinando juntos. Fue un tiempo en el que lo que nos sostuvo solo fue la fe. Eddie Milson es predicador del Evangelio y patrocinador desde el 2009.
Y a pesar de las dificultades, nunca dejamos el patrocinio. Entre el miércoles y el jueves no pude dormir por el dolor. Yo estaba gritando de dolor, era como si tuviera el dolor del momento de la quemadura. Pero muy temprano mi esposa llamó a la doctora y le dijo que yo no había podido dormir debido al dolor. Y la doctora dijo, tráigalo aquí ahora, quiero verlo. Y cuando fuimos, la doctora entró en detalles. Dijo que la quemadura había sido de 3er grado, lo que significaba que mi rostro nunca más volvería a la normalidad, que solo se iba a deshinchar, pero que iba a quedar con la piel arrugada, que iba a quedar con el rostro deforme. Ella me dijo que no era posible tratarme, que no podría hacerme alguna cosa y que mi rostro se quedaría así. Y ella no sabía explicar cómo, pero esa noche habría retrocedido la quemadura justamente al límite de las capas de la piel. Entonces de un 3er grado retrocedió a un 2º grado de profundidad. Pero ella insistía en que por lo menos 6 meses no podría salir de mi cuarto, no podría recibir la luz del día y esas cosas. En 10 días, ella dijo que mi cuadro había mejorado, que había avanzado a lo que debería haber pasado en 2 meses. Y en 21 días, yo ya estaba en el altar predicando de nuevo, otra vez la palabra de Dios. Fue un milagro completo. Gracias a Dios no quedé con ninguna mancha, no quedé con ningún tipo de secuela, no quedé con ninguna parte del rostro arrugada. Jesús lo curó, todo lo hizo Jesús. Ese fue el remedio, ese fue el tratamiento. Yo recuerdo que ella dijo, hoy en día hay láser, hay blanqueamiento, pero nada de eso fue necesario. Jesús fue el que hizo el blanqueamiento, el láser. Cuando Pedro nació, él ya estaba bien. Hoy, Edimilson puede recibir la luz del sol sin restricciones para poder jugar con su hijo. Es pura gratitud a Dios. Solo le agradezco por poder ver a mi esposo con un rostro bonito, ¿no? Sin manchas, sin marcas, sin nada. Y poder testificar que nuestro Dios es real, que nuestro Dios hace aquello que para el hombre es imposible, pero que para Él es posible. Gloria a Dios, está en el altar, pero bueno, era predicador y no sé qué más. Pero un hombre de Dios también puede tener luchas, ¿no es así? La Biblia dice, en el mundo tendréis aflicción, pero la aflicción vino, pero Dios estuvo con él. Dios estuvo en aquel momento difícil y cambió aquella situación. Ahora levántese en el nombre de Jesús, por favor. Primero quiero mandar una bendición a su casa, porque en algunos canales dejaremos de emitir en breve. Después vendrá el momento de adoración, de alabanza a Dios. Cierre los ojos, por favor. Padre, antes de iniciar la adoración, en algunos canales, en 1 minuto dejaremos de emitir. Entonces te pido una bendición. Entra en esta casa, entra en este hogar, donde haya alguien enfermo, alguien desempleado, alguien que bebe, alguien que usa drogas, alguien que parece estar hechizado, embrujado. Cite el nombre de alguien de su familia que esté necesitando una bendición. Cite el nombre de alguien de su familia que está necesitando un milagro. Cite el nombre de alguien de su familia que necesita una respuesta ahora. Yo mando la bendición y levanto la voz en la autoridad. Levanto mi voz en el poder que hay en el nombre de Jesús y digo, Satanás, sal de la familia de este hermano. La vida conyugal atribulada, demonio de la frialdad, del rechazo, de la incompatibilidad, de la infidelidad, demonio que pone al padre contra el hijo, el hermano contra hermano, que hace que ese hogar sea un verdadero infierno a través del alcoholismo, a través de la dependencia química, del vicio de las drogas, de la prostitución que deja en vergüenza a la familia. Sal ahora. Y tú, demonio del desempleo, de las deudas, de la ruina financiera, todo el mal que está en esta casa, toda perturbación que ataca a esa familia, toda opresión del infierno, toda opresión diabólica, fuera en el nombre de Jesucristo. Te ofereço, te apresento as minhas mãos. Pai, eu te peço,
coloca nestas mãos o teu poder. Pai, te ofereço, te apresento as minhas mãos. Pai, eu te peço, vem curar-me, libertar com teu poder. Deus poderoso, Criador do céu, da terra, além de ti um outro Deus não há. Deus poderoso, tua misericórdia é grande, igual a ti não houve e nunca haverá. Cura, salva, liberta os teus filhos de todo mal. Cura, salva, e tudo vai dar certo no final. Ofereço, te apresento as minhas mãos. Pai, eu te peço, coloca nestas mãos o teu poder. Pai, te ofereço, te apresento as minhas mãos. Pai, eu te peço, vem curar-me, libertar com teu poder. Deus poderoso, Criador do céu, da terra, além de ti um outro Deus não há. Deus poderoso, tua misericórdia é grande, igual a ti não houve e nunca haverá. Cura, salva, liberta os teus filhos de todo mal. Cura, salva, e tudo vai dar certo no final. Cura, salva, liberta os teus filhos de todo mal. Cura, salva, e tudo vai dar certo no final. Siga al Dr. Soares en las redes sociales: Facebook, Instagram, YouTube. No voy